Hola compañeros, muy buen día. Pues estamos comenzando una nueva sesión. En el día de hoy vamos a seguir revisando la guía de Word en su versión 2016. La guía, recuerden que es la guía que nos propone Microsoft para que aprendamos su software, que es Microsoft Word. Y en la clase anterior vimos el objetivo 1.1 y el objetivo 1.2, que tenía que ver con la creación de documentos y con la navegación entre los distintos documentos. El día de hoy vamos a revisar el objetivo 1.3, que tiene que ver con el formato de los documentos. Vamos a aprender a modificar algunas características en nuestros documentos, a aplicarles temas, a aplicarles estilos, a insertar encabezados y pies de páginas, números a las páginas y elementos de background o de fondo como las marcas de agua, etc. Muy bien, pues vamos a comenzar con el objetivo 1.3, que es el formato a los documentos. Y nos dice que vamos a estar trabajando con las configuraciones de la página y la manera en que las podemos nosotros ir modificando. Podemos controlar la configuración de las páginas en el documento y podemos cambiar los márgenes, la orientación, el tamaño de las distintas páginas que conforman nuestro documento. Y también nos dice que nosotros podemos ubicar nuestro texto en diferentes columnas y podemos manualmente dividir nuestro documento en diferentes páginas o secciones. Esto lo vamos a ir viendo más adelante. Y nos dice que lo primero que vamos a hacer es aprender a realizar las configuraciones de nuestra página en la sección que se llama Disposición, en la pestaña que dice Configurar página. Entonces, acá nos dice que en la sección de configuración de página nos van a salir unas opciones. Y ahí vamos a poder personalizar lo que son los márgenes y el tamaño del papel. Muy bien, entonces recuerden, el menú se llama Disposición y la sección se llama Configurar página. Y ahí vemos que nuestro documento de Word por default nos aparece de forma vertical y es una hoja tamaño carta. Y aquí tenemos 4 opciones con las que podemos modificar esto. Por ejemplo, podemos hacer que nuestro documento sea tamaño oficio y se hizo un poco más grande hacia abajo, ya que su medida es de 8.5 por 14 pulgadas, mientras que el tamaño carta es de 8.5 por 11 pulgadas. Y es un poco más corta. De igual forma, tenemos otros diferentes tipos de medidas que están acá, como el formato A4, 8 por 10 pulgadas, 5 por 7 pulgadas, más pequeño, etcétera. Todo esto, dependiendo de las necesidades o de lo que ustedes vayan a hacer, lo pueden realizar en la pestaña de tamaño que está en Disposición, Configurar página y Tamaño. También donde dice más tamaños de papel, nosotros podríamos hacerlo personalizado. En centímetros, por ejemplo, podríamos hacer una hoja de 10 por 10 centímetros y automáticamente Word nos va a definir el tamaño de la hoja de acuerdo a nuestras necesidades. Bueno, vamos a regresar al tamaño carta y de igual forma podemos nosotros cambiar la orientación de la hoja. Podemos hacer que esté de manera horizontal o de manera vertical. Y recuerden que al inicio, cuando nosotros empezamos a escribir, al inicio nos deja un margen. De igual forma también nos deja un margen en la parte de arriba. Esto lo podemos cambiar aquí donde dice márgenes. Generalmente siempre va a estar en el margen normal, pero también tiene un margen estrecho, moderado, ancho, reflejado, o incluso también nosotros podemos personalizar nuestros propios márgenes. Incluso le podemos quitar todos los márgenes, 0, 0.
pero nos va a decir que entonces saldríamos del área de impresión, ya que la impresora también necesita tener un margen para poder imprimir, pero también pues, lo podemos hacer. Es recomendable que siempre esté con el margen normal y entonces nosotros podemos comenzar a escribir. Pero si por alguna razón ustedes necesitan al hacer un documento que esté más arriba o más abajo o que los márgenes cambien, esto lo podemos hacer en la barra de herramientas, disposición, configurar página, seleccionando el botón de márgenes. Muy bien, pues vamos a continuar revisando el manual. Y nos dice que también tenemos otras opciones para cambiar los márgenes. Ya vimos cómo, la orientación de la página, también ya vimos cómo, el tamaño de la página, ya vimos cómo. Recordamos que es en el menú que se llama disposición. Aquí en el manual dice layout, pero en la versión en español es disposición. Y la cintilla es configurar página. Aquí Page Setup, configurar página, y ahí seleccionamos las distintas opciones: márgenes, orientación, tamaño y columnas. También dice que podemos dar formato a nuestro texto en diferentes columnas, y esto de igual forma es en el menú de disposición, en el grupo de configuración de página. Y nos dice que ahí tenemos un botón que se llama columnas, y que con este botón nosotros vamos a poder manipular nuestro texto para que nos aparezca en forma de columnas. Muy bien, para ello pues necesitamos texto para que se vea más claro. Yo simplemente voy a copiar información de Wikipedia para poder utilizar estas herramientas. Si nosotros copiamos información de la web, generalmente siempre se copia con los links. Recuerden que en la clase pasada vimos que eran los hipervínculos, con los colores, con el tipo de letra, etcétera. Una manera de copiarlo y quitarle todo esto es dándole clic derecho, donde dice opciones de pegado, decirle que conservar solo texto, únicamente texto, y con esto lo va a respetar, porque si no, entonces nosotros estaríamos copiando pues todo así con hipervínculos, con colores, con todo lo que viene de la web. Si ustedes son estudiantes y tienen que entregar tarea y no quieren que se den cuenta que lo sacaron de Wikipedia, les recomiendo que simplemente le den clic derecho, opciones de pegado, y seleccionamos conservar solo texto. De esta manera únicamente nos quedaremos con el texto. Y muy bien, pues entonces, recordando las instrucciones del manual, nos dice que tenemos que ir a disposición, a configuraciones de la página, y ahí podemos ver la opción que dice columnas, el botón columnas, y ahí van a aparecer las distintas opciones de configuración que tenemos para poder utilizar. Entonces vemos que en el menú disposición, en la sección de configurar página, ahí tenemos el botón columnas. Todo el texto que nosotros acabamos de copiar ahorita está en una sola columna, pero también lo podríamos colocar en 2 columnas, en 3 columnas, con una columna más grande a la izquierda o con una columna más grande a la derecha. De igual forma, en la sección donde dice más columnas, ahí nosotros podríamos definir un número de columnas, por ejemplo a 5 columnas. También podemos definir el ancho de cada columna y el espacio que se va a dejar entre ellas. Vamos a hacer que, por ejemplo, a 2 columnas, y vamos a personalizar un poco más dándole más espaciado, por ejemplo 5 centímetros, y con esto estamos dejando más espacio.
Recuerden que si quieren regresar al inicio o como estaba originalmente, simplemente vamos a seleccionar una columna y volvemos a tener el texto como al inicio. Y de esta forma podemos trabajar con los distintos tipos de columnas que nos ofrece Microsoft Word para darle formato a nuestro texto según lo vayamos a utilizar. Vamos a seguir revisando nuestro manual. Vamos en la parte de acá, donde nos indica que también podemos hacer saltos manualmente entre las distintas columnas que existen. Y podemos hacer un salto hacia otra columna o incluso hacia una nueva página. Para hacer un salto hacia una nueva columna, en el menú de configuración de la página, ahí vamos a ver un botón que dice saltos y un salto hacia una nueva columna, o con sus teclas de inicio rápido, Control Shift Enter, y de igual forma vamos a poder hacer un salto hacia una nueva página con sus teclas de acceso rápido, que serían Control Enter. Pues vamos a ello. Vamos a poner nuestro texto a 3 columnas para tratar de ver un poco más claro cómo funciona esto. Y vamos a situarnos en nuestro cursor. Supongamos que aquí abajo quiero insertar una imagen, entonces quiero que todo el texto que está abajo de mi cursor se vaya a una nueva columna. Entonces recordemos que nos decía que en el menú de disposición, en la sección de configurar página, hay un botón que se llama saltos, que es y tiene diferentes opciones. Podemos hacer un salto de columna o un salto a una página siguiente. Vamos a darle un salto a la columna siguiente, entonces vamos a dar clic donde dice columna. Con esto lo que hemos hecho es que todo el texto que estaba del cursor en adelante lo manda a una nueva columna, y lo podemos hacer nuevamente acá. Todo el texto que esté del cursor en adelante lo va a mandar a una nueva columna. ¿Listo? Muy bien, decía también que lo podíamos hacer con las teclas rápida Control Shift y Enter. Entonces presionamos Control Shift y Enter, y de esta manera rápidamente podemos enviarlo a una nueva columna. Control Shift Enter. Ok, pero también el manual nos indica que podemos ir hacia una nueva página, y esto lo podemos hacer desde el menú de configuración de página, en donde dice saltos y donde dice hacia una nueva página, o también con Control Enter. A diferencia de lo que hemos estado haciendo, que simplemente envió el texto hacia una nueva columna, también podemos hacer que todo el texto vaya pero hacia una nueva página. Entonces le damos en salto y le damos en página siguiente. Y esto hizo que todo el texto que estaba delante de mi cursor se haya ido hacia una nueva página. Y recuerden que esto también lo podemos hacer con Control y Enter. Control Enter. De hecho, esta combinación de tecla Control Enter funciona no necesariamente, aunque sean columnas, funciona en texto normal. Simplemente le damos Control Enter y nos envía a una nueva página. Muy bien, seguimos revisando nuestro manual. Ya vimos cómo nosotros podemos poner nuestro texto en columnas y cómo podemos hacer saltos hacia una nueva columna o hacia una nueva página. Pero Microsoft Word también nos permite dividir nuestro documento en secciones. Y nos dice que para dividir nuestro documento en secciones, primero tenemos que posicionar el cursor al inicio del texto que nosotros queremos mandar hacia una nueva sección. Después, en las configuraciones de la página, vamos a ver el botón de saltos, y en el menú de saltos, en las opciones que nos aparecen abajo, vamos a ver unas opciones que dicen siguiente página, página continua, que serían las que están acá. En saltos vemos que dice página siguiente, continua, página par o página impar. Muy bien, para ello vamos a preguntarle a la página de Microsoft pues qué es una sección, para que nos quede un poco más claro. Y nos dice que una sección es
aquella que nos permite establecer opciones de formato y de diseño para páginas específicas. Por ejemplo, si traemos una numeración, hacemos una nueva sección, podemos usar para esta nueva sección cosas como la numeración de línea, columnas, encabezados, pies de página, y podemos así dividir nuestro documento en diferentes secciones. Al usar secciones podemos dar formato a la introducción de un informe como una sola columna, y en una siguiente sección ponerlo a 2 columnas. Word va a tratar un documento como una única sección hasta que nosotros hagamos un salto de sección. Vemos aquí una imagen y nos dice que, por ejemplo, aquí vemos una sección con un formato de una sola columna, después hacemos un salto y ahí hay una sección con 2 columnas diferentes, etcétera. Vamos a ver esto más claro. Vamos a dejar en nuestro cursor, vamos a enviar hacia una página siguiente y vamos a decirle que esto, que ya quedó dividido en 2 secciones, la primera sección vamos a decirle que lo deje a una sola columna, mientras que en la siguiente sección lo va a dejar a 3 columnas, e incluso podemos decirle que haga un nuevo salto de sección, una nueva sección donde la información esté a una columna, pero que la orientación de la hoja, en vez de ser vertical, sea horizontal. Entonces, como hemos insertado una nueva sección, esta sección tiene el documento a una sola columna. La sección 2 tiene nuestro documento a 3 columnas y la siguiente sección está a una columna, e incluso el tipo de orientación de nuestra hoja es horizontal, mientras que en las otras es vertical. De igual forma, Microsoft nos permite insertar números de línea. O sea, simplemente le pone numeritos al inicio de cada línea para que nosotros llevemos el control de las líneas que estamos escribiendo. Y esto dice que lo podemos hacer dentro de las configuraciones de la página. Vamos a ver una opción que dice números de línea, y ahí vamos a poder ponerla de manera continua, que se reinicie en cada página, que se reinicie en cada sección, o vamos a poder quitarlos para la página actual. Muy bien, se refiere a esto. Nos vamos al menú disposición, configurar página, y ahí abajo de saltos tenemos la opción números de línea. Cuando nosotros seleccionamos continua, vemos que lo único que hace es poner a cada línea un numerito al inicio, para que nosotros pues no nos perdamos y veamos perfectamente en qué línea estamos. Mientras que esto no ocurre en la siguiente sección, porque pues ya estamos en una nueva sección. Si seleccionamos continua, vamos a ver que aquí nos habíamos quedado en la línea 106 y aquí ya comenzamos en la línea 107, porque los numeritos de página vienen continuos. Pero si le damos en que los reinicie para cada sección, entonces, como esta es una nueva sección, los numeritos van a empezar a contarse 1, 2, 3, 4. También le podemos decir suprimir del párrafo actual, y con eso entonces nos va a quitar la numeración en el párrafo que nosotros hayamos puesto. De igual forma, tiene la opción de ninguno para quitarlos y es que no los queremos, o también los podemos personalizar en donde dice opciones de numeración de línea. Ahí podemos decirle, por ejemplo, que una sección comienza en una página nueva, en una página par, en una página impar. Le podemos decir que los encabezados y pies de página sean pares e impares diferentes, o que la primera página sea diferente, etcétera. También la alineación de los bordes y la vista previa, y en dónde se va a aplicar estos numeritos de página. Entonces, de esta manera podemos tener un contador de las líneas que nosotros vamos escribiendo. Simplemente en el menú disposición
configurar página y en números de línea. Siguiendo con nuestro manual, nos dice que de igual forma nosotros podemos ponerle los saltos de línea y palabras que no se pueden dividir. Esto es cuando termina nuestro párrafo, generalmente va hacia abajo. Bueno, mejor se los explico acá. Cuando termina nuestro párrafo, no divide las palabras, no les está poniendo como que si ya no cabe, lo manda hacia abajo. Y también le podría poner un guioncito para dividir las palabras. Vamos a ver a qué se refiere esto. En donde dice guiones, en el menú disposición, configurar página, en guiones, podemos, ahorita está en ninguno, o sea que las palabras no se están cortando, pero si le damos en automático, vemos que empieza a cortar palabras y a dividirlas con un guioncito. Casos de personas recuperadas, estados, ok. Y de esta manera reduce el uso del papel. Vean, si yo se los quito, el texto crece, ya que está mandando las palabras, no las corta, sino que las manda a una nueva línea, y entonces el texto crece. Si nosotros quisiéramos optimizar el espacio y ahorrar menos papel, le damos en automáticos y se hace el corte de las palabras y las divide con un guioncito. De igual forma, estos guiones pueden ser de forma manual, y cuando le decimos que sean de forma manual, nos va preguntando palabra por palabra si es que queremos o no dividirla. Si nosotros queremos ir decidiendo qué palabras se van a dividir y qué palabras no, seleccionamos nuestro texto y le damos en donde dice manuales. Entonces nos va a ir preguntando palabra por palabra si queremos dividirla o no. Por ejemplo, en este caso, casos, le decimos que sí. Luego, infectados, le decimos que sí. Ya dividió infectados. Unidos, le podemos decir que no, y entonces la palabra unidos la mandó hacia una nueva línea. Nuevamente la palabra casos, no, y la manda a una nueva línea. Recuperadas, le decimos que sí y la divide. Y personas, le decimos que sí y la divide. Estados, que no. Rusia, también le vamos a decir que no. Entonces ya terminó de revisar lo que yo había seleccionado. Nos dice que si queremos seguir revisando todo el documento, vamos a decirle en este caso que no. Y esto es a lo que se refiere este menú guiones, a la división de palabras, que puede ser de manera automática, puede ser de manera manual, que nosotros vayamos decidiendo qué palabras sí y qué palabras no. Y donde dice ninguno, es que no queremos que se corten las palabras y queremos que use el texto siempre mandando, cuando no quepa la palabra, mandándola hacia abajo. También tenemos la opción de personalizar en opciones de guiones. Nos dice que podemos dividir automáticamente el documento, dividir únicamente las palabras que estén en mayúsculas o limitar X número de guiones consecutivos o irlo haciendo, como les comentaba, palabra por palabra. Muy bien, pues esta fue la funcionalidad en el menú disposición, la sección de configurar página. Ya vimos que podemos configurar los márgenes, configurar la orientación de nuestra hoja, el tamaño del papel, la disposición a 1, 2 o 3 columnas, podemos personalizarlo. También aprendimos a realizar saltos de columna o saltos hacia una nueva página, hacia una nueva sección. Vimos qué cosas son las secciones, cómo poner los numeritos de línea y la división de palabras, a través de la opción de guiones. Muy bien, otra funcionalidad que tiene Microsoft Word es el espacio no rompible. Esto se refiere a una palabra que nosotros no queremos que se separe y queremos que siempre estén juntas.
Por ejemplo, supongamos que en mi texto yo necesito escribir, por ejemplo, 3 metros. Pero si yo escribo 3 metros, voy a hacer un poco más grande la fuente para que se vea más claro esto. 3 metros. Si yo sigo escribiendo acá, vamos a ver que separa el número 3 de la palabra metros. Pero si por cuestiones de mi documento, para que no se pierda la coherencia, etcétera, si yo no quiero que se separe y quiero que siempre estén juntos, puedo utilizar esta opción de espacios que no se pueden romper. Y nos dice que lo puedo hacer simplemente presionando Control, Shift y la tecla espacio. En nuestro teclado en pantalla, recuerden, esta es la tecla Control, esta es la tecla Shift. Bueno, aquí la aparece como mayús, pero en su teclado la van a poder identificar porque tiene un dibujo de una flechita hacia arriba y en algunos y generalmente siempre está debajo de la tecla Enter. Debajo de la tecla Enter tal vez dice Shift o dice mayús o tiene el dibujo de una flechita hacia arriba. Esa es la tecla Shift y la barra espaciadora. Entonces, si presionamos aquí hay un espacio. Este es un espacio normal. Si yo quiero que sea un espacio irrompible o un espacio que no se puede romper, presionamos Control, Shift y la barra espaciadora. Me crea el espacio, pero ahora si yo inserto texto, si se fijan, ya no dejo el 3 arriba, sino que este espacio va a estar siempre junto a la palabra 3 de la palabra metros. ¿Vieron? O sea, si no cabe, lo manda a una nueva línea. El chiste es que estas dos palabras siempre van a estar juntas. Esa es la opción de los espacios que no se pueden romper. Y también dice que los podemos insertar en el menú insertar, símbolos, donde dice más símbolos, caracteres especiales. Y ahí vamos a buscar espacio irrompible. Entonces es insertar símbolos más símbolos. En el menú insertar, en símbolos más símbolos, en caracteres especiales, dice espacio de no separación. Y un espacio de no separación es lo que insertamos hace un momento con Control Shift espacio. Le damos insertar. Y ya, por ejemplo, aquí. Casos de le damos insertar, nos inserta el espacio. Y vemos que sucede lo mismo. Ya no divide la palabra, sino que la manda hacia abajo si es que ya no cabe, pero siempre están juntas las dos palabras. Y a esto se refiere con los no breaking spaces. Muy bien, continuando con los contenidos de nuestra guía de estudios de Word 2016, ya hemos completado del objetivo 1.3, darle formato a nuestro documento. Vimos que cómo podemos hacerle para las configuraciones de la página y ahora vamos a ver la parte de aplicar un tema a un documento. Nos dice que todos los documentos que creamos se basan en plantillas o templates y la apariencia y el contenido de este template es controlado por algo que se llama un tema. Un tema es una combinación coordinada de colores, la fuente, efectos visuales que nos dan cierto tono y generalmente por default Word aplica un tema de Office cuando nosotros creamos un nuevo documento en blanco.
y nosotros podemos cambiar rápidamente la apariencia de este documento aplicándole diferentes temas. Para cambiar la apariencia de todos nuestros documentos, Microsoft Word nos ofrece una gama de diferentes temas que nosotros vamos a poder utilizar. Y para aplicar estos temas nos dice que hay un menú que se llama diseño y un grupo que se llama formato de documento, y ahí vamos a poder ver los temas, el menú temas. Ok, entonces dijo que es en la tabla de diseño, en el menú de diseño, en formato del documento. Al inicio vemos un botón que se llama temas, y estos temas nos permiten cambiar la fuente, los colores, etcétera. Aquí no inserté ningún título, pero vamos a ponerle un título. Voy a escribir simplemente la palabra título, y en el menú inicio, en la sección que se llama estilos, vamos a seleccionar que este es un título. Aquí podemos ponerle cuando es una cita, cuando es un título, cuando es un subtítulo, etc. Entonces, si esto es un título, vamos a insertar un subtítulo. Lo seleccionamos y le indicamos a Word que esto es un subtítulo. Ok, entonces ya tenemos un título, un subtítulo y tenemos nuestro texto. Si se fijan, por default puso el título en azul, el subtítulo en gris. Nuestro texto tiene una fuente que se llama Calibri. Pero en el menú diseño, en temas, nosotros tenemos una serie de temas. Por ejemplo, este que se llama espiral, pone el título en color rojo. El tema que se llama faceta lo pone en color verde. Galería, retrospectiva, orgánico, integral, base, damasco, etc. Y nótese que además del título también cambia el tipo de letra. Por ejemplo, algunos temas la letra se pone negrita y en otros no. Cambia, como ya dijimos, los colores, el tamaño de la letra, el estilo, la fuente, etc. Y esta es una manera rápida en la que nosotros podemos dar formato a nuestros documentos utilizando los temas. Por ejemplo, vamos a seleccionar Damasco, y entonces mi documento ha cambiado y ahora está usando este título. Pero si yo quiero configurarlo un poco más, también puedo cambiar los colores, y hay una serie de colores que ya vienen predefinidos en Word para simplemente seleccionarlo y elegir los colores que más nos gusten. De igual manera con las fuentes, podemos elegir entre las distintas fuentes que están instaladas en nuestro equipo la que más nos guste, y es una manera rápida de darle un aspecto más profesional a nuestros documentos en Word a través del uso de temas. Muy bien, siguiendo con la guía, ya vimos cómo configurar los temas para cambiar los colores y la fuente. Nos dice que también podemos cambiar el espacio entre los párrafos y algunos efectos. Seguimos en el menú diseño, en la sección de formato del documento. Ya vimos cómo cambiar los colores y cómo cambiar la fuente. También podemos cambiar el espacio entre párrafos. Le podemos decir que no deje espacio entre párrafos, que lo haga compacto, estrecho, abierto, deja más espacio, moderado, doble. Si se fijan, acá separó pues todo el texto, le dejó un doble espaciado. Y también le podemos decir que lo regrese a líneas, que era como estaba originalmente. Y también algunos efectos. Dice que el tema actual es Damasco, y nos va a permitir cambiar los efectos, pero en los objetos. Y va a cambiar cosas como los bordes, efectos visuales, sombreados, sombra, etcétera, para darle aspectos a los objetos. En este caso no hay objetos. Vamos a insertar algún objeto para ver cómo trabaja esto.
Nos vamos a insertar en formas. Vamos a ver algún objeto, por ejemplo, un rectangulito. Un pequeño rectángulo simplemente para ver cómo cambian los distintos efectos que trae este tema. Por ejemplo, borde de resplandor, vidrio ahumado, sombra superior, reflejos, etcétera. No sé si alcanzan a ver, pero si le ponen atención al triángulo, al cuadrito, al rectangulito, empieza a cambiar los efectos de las distintas formas u objetos que hay en nuestro documento. Muy bien, y esto es lo que tiene que ver con con los temas en Word. Nos dice que nosotros, si ya nos gustó el tema que acabamos de poner, también dentro del mismo menú de diseño podríamos seleccionar ese tema como nuestro tema por default. Y este sería el tema que estaríamos utilizando. Para hacer esto, nos dice que en el menú diseño, en la sección de formato de documento, ahí vemos que dice establecer como predeterminado. Y nos dice que entonces cada que nosotros abramos un nuevo documento de Word, este tema se va a quedar como el predefinido, o sea que siempre que hagamos uno nuevo se va a cargar automáticamente este tema. La configuración actual, nos dice ahí, se guarda de modo que cada vez que se crea un nuevo documento en blanco, se aplicará el formato que a nosotros nos guste. Es perfecto, por ejemplo, si tenemos una fuente favorita o si queremos siempre un interlineado en concreto, etc. Entonces, de esta manera, nosotros siempre vamos a comenzar con este tipo de fuente, con este estilo en los títulos, con este estilo en las formas, etc. Microsoft Word nos permite aplicar conjuntos de estilos. Nos dice que nosotros podemos fácilmente cambiar la apariencia y el nivel de esquema de los párrafos o las palabras utilizando estilos. Los estilos pueden incluir formato de caracteres, formato de párrafos o una combinación de ambos. Los estilos son almacenados en un template que viene adjunto al documento. Los estilos son usualmente construidos con un estilo base, por ejemplo el estilo normal, y vienen o usan más bien la fuente por default, la fuente de los encabezados, los colores que ya vienen asociados a un tema en particular de nuestro documento. Por esta razón, dar formato a nuestro documento, a los textos y a los gráficos utilizando los estilos nos van a producir un efecto armonioso. La apariencia del contenido que ha sido formateado usando estilos es controlado por el conjunto de estilos. Después de aplicar los estilos a nuestro documento, nosotros podemos fácilmente cambiar el look entero de todo nuestro documento, y simplemente cambiando entre los diferentes conjuntos de estilos que se asocian a diferentes reglas de los mismos estilos. Nos dice que para aplicar estilos en el menú diseño tiene en la parte de formato de documento hay una galería y ahí podemos seleccionar los distintos estilos. Y por ejemplo, aquí está la galería de los estilos. Hay muchos estilos que nosotros podemos utilizar, sobre todo en la parte de los títulos. Vean cómo lo va cambiando. Nos podemos seleccionar este estilo. Se ve un poquito más bonito. También podemos guardar un nuevo conjunto de estilos, etcétera, o seleccionar los estilos que ya trae por default. De igual forma, si nosotros queremos regresar al inicio, dice que podemos resetear el conjunto de estilos del template. En el menú diseño, en formato del documento, cargamos la galería de los estilos y ahí dice restablecer el conjunto de estilos predeterminado, y entonces vamos a regresar al estilo original que nosotros hayamos establecido como predeterminado.
De igual forma, nosotros podemos elegir el que más nos guste y de esta manera darle un aspecto más profesional a nuestros documentos utilizados en Microsoft Word. Seguimos revisando la guía de Microsoft Word y de igual forma en lo que es el objetivo 1.3 ya vimos las configuraciones de la página, ya vimos cómo aplicar estilos y temas a nuestro documento y nos dice que vamos a insertar encabezado y pie de página, número de página, numeración de las páginas y de igual forma vamos a poder ponerle fondo a nuestras páginas. Muy bien, pues entonces vamos a proceder a insertar los encabezados y los pies de página. Nos dice que para hacer esto vamos a ir a el menú insertar y ahí vamos a ver encabezado y pie de página y vamos a poder ahí insertar tanto los encabezados como los pies de página. En el menú insertar, en encabezado, en la sección encabezado y pie de página, ahí tenemos las tres opciones que nos marca el manual, que son encabezado, pie de página y número de página. Vamos a ver en la flechita, seleccionamos y se nos aparece una galería con una serie de encabezados que nosotros podríamos insertar. Por ejemplo, y ahí podemos poner un título del documento. También podríamos insertar otro encabezado, por ejemplo en donde podemos poner el título del documento y la fecha. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, mi documento y una fecha, por ejemplo, una fecha al azar, la del 1 de junio. Y una vez que ya estamos conformes con el resultado, le damos cerrar encabezado y pie de página. Esto va a hacer que a todas las páginas subsecuentes, cada que nosotros insertemos una nueva página, todas ya van a venir con la información que hayamos puesto en el encabezado. Si nosotros queremos editarla, bastará con darle doble clic y se va a abrir la barra de herramientas. Podemos insertar, por ejemplo, podemos insertar fecha y hora. Podemos insertar información del documento, por ejemplo, información del autor. Podemos insertar otro tipo de información, como la ruta del archivo, título del documento, el nombre del archivo. Podemos poner algo así como administrador, asunto, categoría, compañía, etcétera. Dirección de correo electrónico, fax, etcétera. Y simplemente se nos va a abrir el campo, lo vamos editando y eso sería todo. Recuerden que cuando ya estamos conformes con el resultado, le damos en cerrar encabezado y pie de página. De igual forma, podemos insertar, bueno, esto fue un encabezado, podemos insertar pies de página. En el menú insertar, en la sección de encabezado y pie de página, ahí está pie de página y de igual forma nos aparece una serie de templates con los encabezados que nosotros querramos usar. Y cuando ya estamos conformes, simplemente le damos en cerrar. Podemos seleccionar entre los distintos encabezados que ya vienen, entre los distintos pies de página. Por ejemplo, nos dice que es la página 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5, etcétera. En insertar pie de página podemos poner también 3 columnas y nos dice poner información acá. Por ejemplo, para un membrete poner la dirección, correo electrónico, página web, etcétera. Y de igual forma podemos insertar fecha y hora, información del documento, imágenes, algún tipo de elementos rápidos, por ejemplo, propiedad, campos, autotexto, etcétera. Y de esta forma nosotros podemos insertar tanto encabezados como pie de página.
Algo que también es muy útil es insertar numeración a las páginas. Entonces, en el mismo menú insertar, en la sección de encabezado y pie de página, ahí viene la opción para insertar número de página. Nos dice que lo podemos hacer al principio de la página, al final de la página, al margen de la página o en alguna posición predeterminada. Vamos a insertarlo, bueno, a mí me gusta que estén al final de la página. Puede ser con algún estilo, círculo, cinta, etcétera. Entonces, como ven, inserta la numeración de las páginas. 1, 2, 3, 4, 5. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros, bueno, regresándonos un poquito, en el menú disposición, vamos a hacer un salto, pero dice que sea un salto hacia una página impar. Entonces, si estamos en la página 5, ahora saltamos a la página 7. Y si volvemos a hacer esto a una página impar, entonces miren, saltamos a la página 9. Entonces, bueno, aquí se ve un poco más claro lo que vimos al inicio, que eran los saltos y la creación de secciones. Muy bien, pues de esta manera nosotros podemos darle formato a nuestro documento. Podemos insertar encabezados, pies de página o numeración de las páginas. Seguimos revisando nuestro manual. Ya casi vamos a terminar con este punto. Y nos dice lo que les comentaba. Podemos insertar algunos elementos como la fecha y hora. Tenemos ahí las configuraciones que nosotros vimos para insertar los pies de página, los números de página, y nos dice que de igual forma nosotros vamos a poder insertar algunos elementos de background a nuestro documento. Por ejemplo, la marca de agua. Y nos dice que la marca de agua es una frase o una palabra transparente o una imagen que aparece como fondo de nuestra página o de nuestro documento y que no interfiere con su lectura. Nosotros podemos usar marcas de agua, por ejemplo, para indicar que un documento es importante o para indicar que un documento es confidencial o para, etcétera, indicar información relevante sobre el documento. Y de igual forma podemos usar una marca de agua, por ejemplo, un logotipo, una marca o pues simplemente algo que a nosotros nos guste. Vamos a ver cómo se hace. Nos dice que el menú es diseño. Ahí vamos a ver una sección que tiene que ver con los fondos de las páginas y un botón que se va a llamar marca de agua. Y una vez que seleccionemos el botón marca de agua, vamos a poder seleccionar entre una marca de agua de texto o una marca de agua de imagen. Muy bien, entonces en el menú diseño nos decía que tenemos una sección que se llama fondo de página. Y en este fondo de página tenemos el botón de marca de agua. Y en este botón de marca de agua también tenemos una serie de plantillas. Por ejemplo, podemos decirle que es un documento confidencial, no copiar, y lo podemos poner de diferente manera. Borrador, ejemplo, etcétera. Y nos decía que nosotros podíamos usar nuestras propias marcas de agua. Esto en la parte de abajo ahí dice marca de agua personalizadas. Una vez que abrimos esta ventana de marca de agua personalizada, tenemos tres opciones: sin marca de agua de imagen o marca de agua de texto. Si nosotros seleccionamos marca de agua de texto, podemos configurar qué texto queremos que aparezca. Por ejemplo, Icatlax. Podemos seleccionar una fuente, un tamaño, por ejemplo un tamaño automático, o darle algún tamaño nosotros, color, decirle que tiene que ser semitransparente, y lo podemos poner tanto horizontal como diagonal. Ahorita si yo le doy en aplicar, pone Icatlax, pero lo puso horizontal. Vamos a hacerlo más grande. No sé si se alcanza a ver, pero pues sí lo está poniendo en la parte de atrás, Icatlax. O también lo podemos poner en diagonal y entonces pues ya lo cambió.
De igual forma, nosotros podríamos insertar una marca de agua de imagen. Podemos decirle que desde un archivo nos va a salir un buscador. Entonces nosotros vamos a poder seleccionar la imagen. Y si le damos en aplicar, en la parte de atrás puede verse ahí el logo de Icatlax. Pero si se fijan está a todo color y cuando se imprima esto podría dificultar un poco su lectura. Entonces le vamos a dar en decolorar para que haga una transparencia y no nos ponga la marca de agua pero no dificulte su lectura. Simplemente le damos en cerrar y esta sería la manera en que nosotros podemos insertar una marca de agua. Y como nos indica el manual, ya vimos cómo insertarlo, cómo insertar marca de agua de texto y cómo insertar marca de agua de imagen. Y muy bien, pues al parecer hemos terminado por el día de hoy. Esto fue el objetivo 1.3. Recuerden que el manual pues ya está en la plataforma para que ustedes lo puedan descargar y puedan seguir practicando. En este curso únicamente para efectos del curso, únicamente vamos a estar utilizando el tema 1, o sea, nos faltarían los objetivos 1.4 y 1.5 y posteriormente pasaríamos a ver Excel. Si ustedes quisieran que continuáramos con el curso, pues después vemos la posibilidad de acabar el manual en un curso posterior para terminarlo. Y si no, de todos modos, pues ustedes ya lo tienen para que puedan seguir practicando y aprendan más sobre esta herramienta de Microsoft Word. Recuerden que este es el manual oficial de Microsoft, la guía de estudio incluso para su examen de certificación. Entonces, pues es bueno que lo revisemos. Y vamos a comenzar vamos a terminar primero Word, después veríamos Excel. Por mi parte, para esta sesión es todo. Muchísimas gracias, compañeros. Espero les haya gustado. Recuerden que cualquier duda o sugerencia, tenemos el grupo de WhatsApp y también pues en la plataforma. Cualquier cosa ya saben que estoy a la orden. Muchísimas gracias y nos vemos entonces en la siguiente clase. Saludos.